Continuamos con Sobre los Hechos, esta interesante conversación con el doctor Amaury García. El doctor hablaba del tema de la atención primaria, que aunque dice el doctor que tiene 43 años de estar prevista en nuestra legislación, lo menos cierto es que eso se refuerza con la ley general que crea el sistema de seguridad social, que será un tema que habrá que invitarlo para hablar justamente del tema de la seguridad social en la República Dominicana. Hay que recordar que el doctor es neurocirujano y hay un tema importantísimo que gravita sobre una cantidad importante de ciudadanos en la República Dominicana. Yo tuve la experiencia de ver un joven en un canal de televisión, se levantaba muy temprano todos los días. De buenas a primeras, haciendo su trabajo, cayó, goteó. Todo el mundo investigando qué pasa. Él volvió en sí, pero sufrió un ACV. Y las consecuencias de ese accidentito han sido permanentes las lesiones, doctor. Háblenos un poco de esto, de este diagnóstico, de estas condiciones. Pues con mucho gusto. Pues fíjense, la enfermedad cardiovascular, la Organización Mundial de la Salud la concibe como la primera causa de muerte. O sea, y ahí entran dos enfermedades, pero la concibe como un paquete. Habla del infarto agudo al miocardio, que es el infarto cardíaco, como lo conocemos popularmente, y existe lo que es el accidente cerebrovascular. Esta enfermedad produce la principal causa de discapacidad en el mundo y es la tercera causa de muerte. Entonces, ¿qué ocurre? Es una enfermedad que se produce de manera súbita, de forma repentina, y tiene elementos que son importantes para que la población se percate de factores de riesgo, de que factor de riesgo es la condición que tiene una persona que lo hace más propenso a sufrir de esa enfermedad. Por ejemplo, factores de riesgo como la hipertensión. Los pacientes que son hipertensos, pues son más susceptibles a sufrir un ACV que los que no son hipertensos. Pacientes diabéticos, pacientes obesos, pacientes con síndrome metabólico, pacientes que no realizan actividades físicas. Entonces, ¿qué ocurre? Los pacientes, por ejemplo... ¿El estrés puede influir? Sí, claro, cómo no. Pero sobre todo estos elementos que hemos señalado son factores de riesgo muy precipitantes, porque imagínense, si usted tiene hipertensión no tratada adecuadamente y tiene la presión arterial normal es 120 a 80 milímetros de mercurio. La gente dice 12, 8, pero lo correcto es 120, 80. Ese es el número de forma correcta. Nuestras arterias, tienen la capacidad de tolerar, ¿verdad? Hasta 140. Ahora, cuando la presión sube demasiado, es como una tubería que tenemos en la casa, que de repente el agua llega con mucha presión y entonces rompe la tubería. O si a través de esa tubería llega algo que está dentro de una gran tubería y finalmente llega a una pequeña y la entapona. Entonces, así de esa manera se producen los ACV, o tapando las arterias o rompiendo las tuberías. Entonces, esto traduce que esta enfermedad produce una mortalidad muy alta en quien sufre un ACV, y en nuestro medio hay que tomar en consideración que la posibilidad de encontrar respuesta de manera oportuna, hemos avanzado, pero todavía no estamos en los niveles que deseamos, de que una persona, ya tenemos 911 y ese es un salto que hemos logrado como sociedad, tener un sistema de transporte adecuado, pero no tenemos centros especializados y dedicados a esto, que a una persona se le fractura un hueso, ¿qué hace? Coge para el Darío Contreras, coge para el Ney Arias Lora, coge para el Hospital El Pino de la Vega. Son hospitales especializados en traumatología, ¿no? Entonces, de la misma manera, nosotros necesitamos tener unidades públicas y privadas, que una persona recibe la llamada de 911, se le murió el lado derecho del cuerpo, no habla de eso, ocurrió ahora. Pues evidentemente, ¿qué ha ocurrido en el técnico que coge la llamada? Eso es un ACV.
hasta que se demuestre lo contrario. Y esa ambulancia, entonces, en lugar de depositarlo en una emergencia cualquiera, en cualquier lugar, debe llevarlo. ¿Por qué? A un lugar especializado, porque el cerebro no espera. El cerebro tiene una particularidad, que cuando las arterias de nuestro cerebro se tapan, hay que destaparla lo antes posible. Si son arterias grandes, tenemos la posibilidad a través de el entrenamiento que nosotros hemos hecho. Aquí contamos con 4 neurocirujanos más, además de quien dirige la palabra, que nos hemos especializado en tratar estas enfermedades, accediendo desde las arterias femoral o la radial y llegando al cerebro, y entonces destapando esas arterias, sobre todo cuando son arterias grandes. Entonces, esto evidentemente es lo que podemos hacer cuando ya tenemos el daño encima, y nosotros le decimos siempre a las autoridades que hay que promover unidades de ACV, donde necesitamos. Esta ciudad tiene alrededor de 4 millones de habitantes, entre Santo Domingo Norte, entre Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste y el distrito. Y entonces aquí no tenemos desde el punto de vista estatal una sola unidad para atender la enfermedad que en orden de causa de muerte es la tercera. La primera es el infarto agudo al miocardio. La segunda causa es el cáncer y la tercera es el ACV. No tenemos un solo centro que brinde atención a esto de manera pública, y eso es una debilidad que las autoridades deben corregir. No podemos esperar más, puesto que las personas que no fallecen por esta condición quedan con grandes discapacidades, y eso representa una carga no solamente para el paciente, sino para el familiar que tiene que dedicarse a atenderlo, y es una carga social, porque esta persona solamente en el 30% o menos de los casos puede incorporarse a la vida que llevaba antes, y el desafío que hay en este sentido es muy alto, puesto que los costos en salud, en rehabilitación, es muy alto. Entonces, nosotros evidentemente que vemos que el accidente cerebrovascular sigue siendo una enfermedad descuidada. Hemos logrado muchísimo. Yo mismo me encargué durante muchos años de propiciar que se incluyera en la seguridad social la atención de los procedimientos endovasculares, hasta que lo logramos. Ese es un avance. O sea, la enfermedad tiene el financiamiento ya desde la seguridad social, y lo que creo que debemos un tanto es organizarnos de que existan esos lugares. Nosotros trabajamos en lugares privados, pero no existe, digamos, la logística de que la gente sepa de que, bueno, esta persona se puede trasladar a este lugar porque ya Salud Pública ha habilitado y sabe que aquí existen todas las facilidades desde el punto de vista científica y técnica. Se llama de doctor, así como tenemos centros especializados en cáncer, ecología. Claro, tenemos el Instituto Oncológico, el INCAR, que existan de ACV. Instituto también especializado en el corazón, en diabetes. Entonces, que nuestras autoridades dispongan los recursos necesarios, aprovechando el personal que tenemos y preparando y formando más personal para tener una seguridad de que la gente que tenga sepa dónde ser llevado, porque lo típico es que lo llevan a cualquier lugar y dicen, bueno, lo tienen en intensivo, pero no están haciendo lo que corresponde. Una persona que sufre un ACV y es de una arteria pequeña, solamente tenemos 4 horas y media para poder destaparla con medicamentos. Si es una arteria grande, para yo entrar por la femoral y llegar ahí, podemos tener unas horas más, pero realmente esto podemos atacarlo de manera eficiente si lográramos tener unidades especializadas, donde la gente fuera directamente al lugar donde se resuelven los problemas. Y esa es una inquietud que le hemos externado a las autoridades, a las pasadas y también a las presentes, porque hay que ser claro, esto no es un tema de ahora. Y la parte de la cobertura. Mira, cuando llegué al país en el 2011 no teníamos cobertura, y empecé a enviar cartas y cartas, CISALRIL, hasta que en el 16 me hicieron caso y pudimos entonces empezar a las reuniones y ya está en cobertura. Logramos eso, afortunadamente cada dominicano, cada persona que tenga un seguro en la República Dominicana está en cobertura de los tratamientos endovasculares. Doctor, la posibilidad de tener una unidad o una entidad especializada en ACV no la tenemos por falta de visión, falta de gestión, falta de interés, ¿o qué? Falta de voluntad política.
falta de voluntad política, porque lo más costoso en todo esto es el recurso humano y lo tenemos. Producir un neurocirujano cuesta, en términos solamente dedicado a la medicina, alrededor de 15 años. Comprar un equipo y hacer una unidad cuesta algunos meses. Es decir, que entonces, y los recursos están aquí. Si hay voluntad, por ejemplo, del ministro de Salud Pública o del director del Servicio Nacional de Salud, ¿se puede trabajar en esa dirección? Pero claro que sí, le hemos hecho propuestas directas, hemos estado conversando en varias ocasiones, y reitero, no solamente con el doctor Mario Lama, que es el actual director del Servicio Nacional de Salud, sino que hemos hecho también con directores pasados, hemos hecho muchos intentos y hasta ahora no hemos podido lograr esa unidad de ACV en los hospitales públicos. Nosotros creemos que se puede lograr. Mire, doctor, finalmente nos queda un minuto. Dentro del plan de gobierno que pudiera ejercer la Fuerza del Pueblo, ¿está contemplado aupar esta iniciativa? Pero claro, es que estos son elementos que son fundamentales. Tenemos que tener seguridad de Estado y tener la respuesta ante enfermedades como esta, que es la tercera causa de muerte y la primera causa en discapacidad, definitivamente que es una prioridad para la seguridad nacional. Doctora Amaury García, gracias a ustedes por la invitación. Por habernos acompañado en Sobre los Hechos, domingo, y a la audiencia, las próximas semanas nos ponemos en contacto en una entrega más de Sobre los Hechos.